Javi, dame un abrazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? ¿Venís cansados? Venga, marchad, que estáis en vuestra casa. Y oye, Javi, lo que necesites me lo dices, ¿eh? Si algo te hace falta, no tienes más que pedirme. Así nos recibía siempre, año tras año, en la puerta de la iglesia de Atocha, José Manuel Morena Aznar. Cuando llegábamos, él personalmente recibía uno a uno a los componentes de esta banda. Y a todos nos preguntaba qué tal el viaje y qué tal estábamos. Siempre preocupándose por los demás, porque todo estuviera a punto, atento a todo lo que pasaba, con ese carácter bonachón y afable, con ese deje tan madrileño en el hablar que tanto nos gustaba. Escondidas tras los cristales de sus luminosas gafas, su sonrisa y su bondad se atisbaban en él con el lógico nerviosismo de quien ha pasado tiempo organizando algo grande, algo con mucho deseo, buscando como recompensa el orgullo y la satisfacción de quien ha trabajado denodadamente para conseguirlo. Sin duda se dejaba querer, y además se transmitía ese amor por la Semana Santa como nadie he visto, porque él sí que llevaba de verdad su Semana Santa en su corazón, toda una vida de compromiso y trabajo con su cofradía de Atocha, toda una vida dedicada a su pasión, a su Semana Santa. Expiró un 15 de marzo, en plena Cuaresma, quizá porque era el tiempo litúrgico del que más enamorado estaba. Sabía que ya todos estaríamos expectantes ante una nueva primavera, afanosos en nuestros preparativos por la llegada de la inminente pasión de Cristo. Y así fue como subió a los cielos un mes antes del Domingo de Ramos de ese año. Hoy no estamos delante de Jesucristo de la fe, con el que tantas veces habló de tú a tú, estoy seguro, porque compartían los mismos sentimientos. Seguro que le hubiera gustado que estrenáramos esta marcha en su iglesia, esa que le costó tanto levantar y acondicionar, pero tampoco le habría importado que lo hayamos hecho delante de su Moreno de la Salud y su bendita Madre de las Angustias, como tampoco le habría importado que lo hubiéramos hecho en San Isidro, delante del Señor del Gran Poder y su Madre Macarena, imágenes con las que se emocionaba intensamente a su paso por Señores de Luzón, o en San Miguel, con su hermandad de los estudiantes, quienes se importaron con él como verdaderos hermanos y cuya ejemplar cofradía, y estas eran palabras suyas, admiraba cada Domingo de Ramos. Tampoco le habría importado que la estrenáramos delante del Medinaceli, del Cristo de los Alabarderos o de Jesús el Pobre. Tengo una foto en mi habitación que me cedió su hijo, en la que se le ve delante del paso del Señor de la Salud, mirándole frente a frente, y el Señor mirándole a él también. Yo no sé qué le estaría pidiendo, no lo sé, lo desconozco, aunque me atrevería a asegurar que más bien le estaría dando gracias, porque José Manuel era muy agradecido. Hoy estamos delante de su Señor de la Salud, el de las manos morenas, al que muchos de vosotros le pedisteis salud para él. Pero nuestro Señor estaba visto que ya lo necesitaba junto a él. Sabedor de que su cometido en la tierra se había cumplido, no pudo esperar más para llevarlo junto a él. Y José Manuel le habrá estado contando cómo su nieto y cómo su hijo está logrando terminar el sueño que él comenzó un día cuando consiguió que se aprobara un nuevo paso postal para el Señor de la Fe en el año 2010. Su impresionante despliegue de afecto y respeto sincero debería servirnos de ejemplo, una guía de cómo ha de ser la relación entre todos nosotros, de modo que alcancemos ese que es, o al menos debería ser, nuestro objetivo común y que para él fue su máxima, engrandecer la Semana Santa madrileña, su Semana Santa. No podía ser de otra manera. Hay gente que con su trabajo, humildad, dedicación y entrega nos dan ejemplo a los demás de cómo debe ser un cristiano y una persona de bien. José Manuel Morena Aznar sembró con su ejemplo y su humanidad. Su banda de la cena, por la que apostó hace ya 12 años, nunca lo olvidará. Por eso, este año de 2013, el año de la fe para todos los cristianos, hemos querido con todo nuestro cariño dedicarle esta marcha que hoy y ahora aquí se estrena en su memoria. Fides está dedicada al Santísimo Cristo de la Fe de la Cofradía del Silencio de Madrid, a la memoria de José Manuel Morena Aznar.